El periodista del Espectador, Alejandro Reyes, publicó una columna titulada "Todavía se puede salvar la reforma rural", en donde dio sugerencias para acelerar el acopio de tierras para la reforma rural. Nos iremos unos años atrás, hasta 2015, para leer estas palabras de Juan Manuel Santos. Así se ven los campos argentinos. Ministerio de Agricultura: así queremos que sea nuestra altillanura, cultivada y productiva. Pero lo que no contó Santos fue que esas tierras que quería ver con grandes siembras no eran para los campesinos de a pie, sino entre otros para el primo de su ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, primo de Paloma Valencia. Con razón, la senadora es una de las que dice que Colombia no necesita una reforma agraria. Y cómo no mencionar a su primo Pacho Santos, otro pobre campesino que se apropió de grandes terrenos. Y lo peor es que era uno de los que decía que lo peor que le puede pasar a Colombia es que recuperemos zonas para que se generen nuevos latifundios. Y es que durante el gobierno Santos, entre 2010 y 2014, según el informe Así se roban la tierra en Colombia, hubo un creciente acaparamiento de tierras, como los de la familia Sarmiento Angulo, que suma más de 28.900 hectáreas. También Pacho Santos, quien tomó 12.000 hectáreas. La familia Eder, quien se adueñó de 37.000 hectáreas. O los Santo Domingo, los dueños del canal Caracol, quienes adquirieron 5.500 hectáreas. Y es que en Colombia la tierra ha sido el origen de muchos conflictos, pues de acuerdo a la Comisión de la Verdad se detallan testimonios como el siguiente: nosotros salimos de Colombia por el proceso de las tierras de Bella Cruz. A causa de la hacienda Bella Cruz murió muchísima gente, de todo, comerciantes, estudiantes, profesores, todo el que le daba la mano al campesinado, que porque le daba un vaso de agua, porque le daba un plátano, que le daba una panela, toda esa gente fue asesinada. Allí, campesinos colonos asentados desde 1930 trabajaban las tierras de la hacienda Bella Cruz y tenían establecidos cultivos de plátano, yuca, maíz, auyama, entre otros, para el sustento propio, pero no tenían títulos de propiedad, ya que la mayor parte de los predios eran considerados baldíos. Pero la familia Marulanda, en un proceso de acumulación de tierras, expulsó a las familias campesinas. Cabe aclarar que hubo un sofisticado proceso de blanqueo jurídico, catastral, cartográfico, notarial y registral de la hacienda Bella Cruz para ocultar y desaparecer los 7 predios que desde 1994 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA, había declarado baldíos propiedad de la nación. Y así desde 1930 existió un estado sordo respecto a este caso. Sin embargo, según testimonios, el mismo estado tenía instalaciones en la hacienda y era el propio Ejército Nacional quien quemaba las casas de los campesinos. Entre 1990 y 1995, por fin el Estado, según los campesinos, iniciaría a clarificar la propiedad, por lo que los campesinos tenían la esperanza de que las tierras de la hacienda fueran tituladas a su nombre y no a nombre de los Marulanda. Pero como había intereses por proyectos agroindustriales de palma africana enormes, el despojo de tierras era necesario. Y sí, tal como se narra en el artículo del Espectador, la conexión de Mancuso con Marulanda, un grupo de 20 paramilitares irrumpió en los caseríos y obligó a sus habitantes a salir. Los golpearon, incendiaron sus ranchos y les dieron 5 días de plazo para abandonar las tierras si no querían que los enterraran vivos en el lugar. Y así, en la actualidad, los predios de la antigua hacienda Bella Cruz están sembrados en un 83% de palma aceitera. Sin embargo, a pesar de que Juan Manuel Santos se comprometió a repartir 3 millones de hectáreas de tierras, él solo reclamó el Nobel de Paz y le dejó el problema a los futuros gobiernos. Por eso, comentó, para la reforma rural no se requiere constituyente, sino sentido común y voluntad política. Por lo que Gustavo Petro le respondió: lo que dice aquí el presidente Santos no es cierto. Tanto la ley que se aprobó en el gobierno de Gaviria, siendo ministro Ocampo, como la contrarreforma a la Constitución hecha por el gobierno Pastrana, solo permite obtener tierra o por la vía de la compra voluntaria, que es la que estamos ejerciendo al máximo, como por la vía judicial, tema en el que los jueces han preferido negar el principio de la función social de la tierra y de la propiedad en general y quedarse con la fórmula más conservadora de la propiedad privada sin límite, y ha condenado a décadas de duración los procesos judiciales de reforma agraria, como pasa en el caso de la hacienda Bella Cruz, donde hubo una masacre. La tierra para reforma agraria surte un mecanismo tedioso de adquisición, muy diferente a lo que pasa para adquirir tierra
tierras para troncales de Transmilenio o troncales de carreteras 4G. Hemos solicitado al Congreso que apruebe una ley para igualar ambos mecanismos, pero las propuestas han sido embolatadas. Así, el proceso de paz en el punto 1 no se está cumpliendo. De las 3 millones de tierras acordadas para reforma agraria, van 200.000, todas en el fondo de tierras, o porque ya las tenía el gobierno por extinción de dominio, o porque las hemos adquirido por venta voluntaria en este gobierno.